Java Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud. Disfruta tu programa que comienza en estos momentos, La Fe del Creyente. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Aquí estamos nuevamente acudiendo a nuestra cita, ahora de cada miércoles. Aquí estamos para nuevamente venir a recibir aquello que el Eterno nos regala, para seguir animándonos, fortaleciéndonos, dándonos certidumbre, dándonos confianza, aumentando nuestra fe y aún más nuestra fe plena, nuestra emuná, ¿sí? Y bueno, pues un gusto estar aquí con ustedes, su siervo, su servidor Lucino Javier García Pesina, sirviendo en Java Ministerios, congregación judío mesiánico nazarena, ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Desde aquí estamos transmitiendo un rincón en la región serrana de Tamaulipas, un pueblo, una ciudad, la ciudad capital del estado de Tamaulipas. Estamos transmitiendo de aquí para todo el mundo, para todos aquellos hermanos javaitas, miembros de Java Ministerios, que aún en la distancia y en la ubicuidad que tienen, abrevan, más bien, degustan en la mesa aquello que el Eterno envía en cada una de las opciones, los recursos que Él pone a disposición, a degustar un muy buen pan, un muy buen vino y un muy buen aceite saborizado con ajo, ¿sí? Macerado en ajo, con mantequilla, una delicia. Pruébenlo y verán que es algo bastante rico, una mantequilla con ajo, un aceite con ajo. Pero aquí es el aceite el que tiene un muy rico sabor. Y bueno, pues contentos también porque estamos enfilándonos ya al 4 de junio, ¿sí? Fecha en el que iremos a celebrar la segunda fiesta que instituyó el Eterno, cuando fue entregada la Torá. Después de Pesaj, ¿sí? Transcurrieron 49 días para que fuera entregada la Torá en el monte de Sinai a Moshe, ¿sí? El 4 de junio se cumple esta fecha y ahí estaremos celebrando esta fiesta que el Eterno ha instituido para pacto perpetuo con su pueblo. El pueblo elegido, por supuesto, sí, el pueblo étnico judío, pero también por la gracia de Yeshua, por el sacrificio de Yeshua, por el pago por nuestros pecados, es que nosotros hemos sido injertados en el olivo original, ¿sí? Y aquí estamos, por esa razón es lo que estamos aquí, al frente de este micrófono, de estos micrófonos aquí, compartiendo lo que el Eterno quiere que conozcamos nosotros, ¿sí? Y bueno, pues a ti quien nos visitas, quien curioseas aquí en Java Ministerios, hazlo con plena confianza, ¿sí? Y te aseguro que degustarás, saborearás ese buen pan, ese buen vino y ese buen aceite que te cautivará, ¿sí? Aunque también, bueno, deberás de pelear no pocas veces con
el vino mezclado que has probado en otras partes y que tal vez te ha gustado, pero que cuando pruebas este vino es de mucha mejor calidad, ¿sí? Así que atrévete a curiosar, atrévete a vivenciar, experimentar, poner en práctica lo que tú veas aquí en alguna de las opciones que te pone Java Ministerio delante de ti. Mira, tienes el Shabbat, tienes el mensaje principal, ¿sí? Un mensaje que ha ido subiendo de nivel, subiendo de densidad, subiendo de instrucción, subiendo de conocimiento, en fin, ¿sí? Desnudando por completo a esa jerarquía del cual el Rab Shaulo nos habla en Efesios 6:10, desde la cúspide hasta pues los principados y la forma en que trabajan, en fin, en verdad que te vas a sorprender. El Eterno ha sido tan benévolo con Java Ministerios que lo ha convertido en su sierva. No digo sierva porque es congregación, ¿verdad? Sierva de nuestro Padre Eterno para hacer llegar este conocimiento que ahí está. Y a mí me gusta decirlo de esta manera: ahí está y no está. O sea, realmente no está de inmediato, visible, ¿no? Se requiere de ir a profundidad y se necesita una llave. Y esa llave no se tiene en cualquier parte, vaya, ¿sí? Esa llave, ¿sí? Que también ha sido dada a ministerios, ¿sí? Y esa llave se llama Torah oral. En el monte Sinai no solo se entregaron las lujot, las tablas de la Torah, las llamadas tablas de la ley, sino también se entregó la llave. Y esa llave no se entregó en tablas, se entregó de boca a boca, ¿sí? Fue de boca en boca, ¿sí? De un maestro a los estudiantes, a los talmidim, y de alguno de ellos, o varios de ellos convertidos en maestro, también a sus estudiantes, y así, bueno, hasta que hubo necesidad de escribirla, dada la diáspora, dada la dispersión que hubo del pueblo judío. Entonces, para preservar la identidad, la cultura, la Torah misma, entonces es que se escribió, ¿sí? Y bueno, la Torah es la cultura del cielo, ¿sí? Es la cultura del reino, es la cultura del reino de Dios, del reino de Elohim, ese que vino a predicar, a enseñar, a mostrar, a pregonar nuestro Yeshua HaMashiach, ¿sí? Y a darnos el acceso a ese reino. Entonces, la llave está en Java Ministerios. Por eso te digo que la oferta que hace Java Ministerios es muy completa. Bueno, en Shabbat te decía, ahí tienes un mensaje principal, ¿sí? Los lunes tienes tú el programa Retornando a la Verdad, ¿sí? Donde igualmente hay Torah, ¿sí? Y hay Evangelio. Vas a entender mucho del Evangelio, bastante. Y vas a entender por qué decimos en Java Ministerios que esos relatos que se llaman evangelios, esos relatos de la vida de Yeshua, ¿sí? Reflejan Torah, ¿sí? Dan cuenta de Torah, porque además Mashiach vino a eso, es la Torah viva. Él vino a mostrarnos que es posible vivir la instrucción del Eterno. Y en los relatos de la vida de Yeshua, que te digo, se le llama evangelios, pues nos remite a Torah. Es un círculo virtuoso, ¿sí? Tú, para poder entender el evangelio, tienes que ir a Torah. Y Torah te regresa en una comprensión mucho más amplia, amplificada, profunda y con clara instrucción. Yeshua dio instrucción para que procedieras, para que vivieras bien y para que te fuera bien. Y eso es Torah, ¿sí? El martes puedes encontrar también la enseñanza de Torah. A eso de las 19 horas tú puedes encontrar
la clase de Torah que da nuestro Roe, Jesús Fernando Isaac García, a quien le envío un saludo. Y bueno, él es el encargado de llevar esta clase. Y los miércoles tú vas a encontrar el ejercicio, la práctica de lo que se vio en el mensaje central y lo que se vio en la enseñanza de Torah. Ahí viene el ejercitarte. Te lo voy a decir de manera más directa, porque no es la oración, sino es la oración de guerra espiritual. Ministerios fue llevada por el Eterno gradualmente a convertirse en una congregación guerrera. Y los miércoles, a eso de las 19 horas, pues ahí vas a encontrar, si el Eterno no dispone que sea cerrada, porque se ha estado abriendo, pero tú podrás disponer de esas oraciones para que tú las hagas, donde quiera que te encuentres. No importa si estás en Argentina, no importa si estás en Estados Unidos, estás aquí cerca, tú lo puedes hacer, sí. Y verás que del gusto de cómo ocurre en tu vida el efecto de esas oraciones, vas a dar testimonio, como lo han hecho otros que se han atrevido, aún no siendo congregantes de Java Ministerios, a usar esas oraciones, ¿sí? Y bueno, el jueves tú puedes también encontrar Mujeres en Elevación, un programa dedicado a las mujeres, al crecimiento espiritual de las mujeres, a la sanidad de las mujeres, en fin, ¿sí? Y bueno, en el canal de YouTube de Java Ministerios te vas a encontrar una serie de recursos, los que han ido subiéndose, no son todos los que tienen Java Ministerios, no subimos en el inmediato los distintos recursos, pero hay bastantes como para que tú puedas abrevar y puedas crecer, puedas edificarte. Atrévete. Y bueno, si quieres formar parte de Java Ministerios, no importa que estés en Argentina, no importa que estés en Colombia, en Venezuela, Costa Rica, Puerto Rico, Estados Unidos, Australia, España. Atrévete. La única condición es que solo tengas un maestro, y esto es muy importante, lo que te estoy diciendo. O sea, no seas chapulín, no andes en una y otra congregación. Porque, bueno, yo te puedo decir, en Java Ministerios realmente, ¿sí? Estamos hablando de la verdad. Y tú lo vas a constatar. Si no es choro, no es demagogia, no es bla, 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 ni tampoco buscar hacer mercadería contigo, ¿sí? No es tampoco buscar tus diezmos, para nada, ¿sí? Estas son cuestiones que el Eterno hace posibles para Java Ministerios, ¿sí? Entonces, atrévete a formar parte de Java Ministerios, manda tu requerimiento y bueno, pues ya nuestro pastor dará la anuencia o bien la mantendrá en stand-by, en espera, vaya, ¿sí? Entonces esos son recursos que tú puedes encontrar en Java Ministerios, ¿sí? Tú puedes ver en el mensaje central de Shabbat, todo el protocolo, vaya, toda la secuencia de nuestra reunión, desde el mensaje de entrada, el encuadre y en fin, la alabanza, hasta el cierre del mensaje, ¿sí? Ahí tú podrás ver toda esa secuencia, ¿sí? Atrévete y verás que también, escuchando nuestra alabanza, viendo nuestra alabanza, vas a encontrar algo sobrenatural para ti, ¿sí? Y bueno, también les invito a que compartan lo que ustedes están recibiendo, compartan esto que están ustedes viendo en este momento, ¿sí? Es totalmente abierto, lo van a encontrar posteriormente, este vídeo que se está produciendo ahorita, publicado en el canal de YouTube, al que te invito a que vayas a ver los recursos que hay ahí, y también te invito a que suspendas tu razonamiento a la manera griega. Fíjate cómo te lo estoy diciendo. O sea, tu capacidad de pensar ahí está, de razonar ahí está. Pero evita que se vaya a la manera griega,
porque la manera griega busca únicamente las cuestiones hedonistas, las cuestiones, hedonista quiere decir el placer, el sentirte bien, y cuestiona porque lo que le interesa también es lo vivencial, vaya, lo sensible, ¿sí? Entonces no es por ahí, ¿sí? El espíritu de Grecia, cuánto daño ha hecho a el pueblo creyente. Pero te digo, esto lo podrías entender solamente si tú te atreves a brevar en Java Ministerios. Precisamente ahorita ya estamos viendo el espíritu de Edom, el espíritu de Grecia ya se vio, el espíritu de Babilonia también se vio, en fin, esos principados de los cuales habla Daniel, ¿sí? Y bueno, con esto cerramos este breve encuadre para hacer las invitaciones y vamos a prepararnos para entrar al mensaje central. Muy bien. Entonces, estamos en un tema que es el tema general de la fe. El programa se llama La Fe del Creyente y el tema en el que estamos trabajando ahora es en el tema de la fe. Y estamos viendo un tema más pequeño que se llama la fe de y en Yeshua, la fe de Yeshua y la fe en Yeshua. Hoy vamos a continuar con el tema de la fe de Yeshua, ¿sí? En el programa pasado vimos que la fe de Yeshua demanda cambiar nuestra manera de pensar, de cambiar, implica cambio cultural, implica renovación del entendimiento, ¿sí? Porque, pues, el mundo te ofrece una manera de fe, vaya, ¿sí? La figura de Jesús te ofrece también una forma de fe, que no es mala, vaya, ¿sí? Pero Yeshua HaMashiach hablaba de una fe más amplia y hablaba de una fe plena, ¿sí? Y vimos cómo cuando se entrevista con la mujer samaritana que coincidieron en el pozo cuando ella iba a cargar agua, cuando le decía que ellos adoraban, los samaritanos, lo que no sabían. Y él como judío y los judíos adoraban lo que sabían, ¿sí? Y decía, bueno, la salvación viene de los judíos. Y esto tiene que ver precisamente con el tema de lo racional, ¿sí? Y te decía que aquí, mira, no es fácil traducir fielmente de un idioma a otro. Y mucho menos es fácil traducir el idioma hebreo a cualquier otro idioma. La profundidad, la amplitud y la significación que hay en el idioma hebreo es muy difícil de poder expresarlo en otro idioma. Y esa es la limitante que hay en el texto griego que hay en la Biblia, vaya así. Por eso es necesario volver nuestra mirada, volver nuestro pensamiento, nuestra atención a esa figura que está de fondo en la figura de Jesús, que es Yeshua, ese que fue profetizado en Isaías, ¿sí? Que sería consejero, etcétera, etcétera. Bueno, a él es el que hay que voltear, ¿sí?
¿Y por qué? Porque te decía también en otro programa, la hermenéutica que ha sido usada y que por siglos ha sostenido la doctrina cristiana en cualquiera de sus modalidades, en cualquiera de sus denominaciones, se ha enfocado al texto griego, y eso tiene una limitante muy seria, porque no refleja realmente el ser de Yeshua y el ser, mira, de Jesús como judío. Te reitero, el nombre de Jesús real es Yeshua HaMashiach, y Él es nuestro Maestro. Incluso si tú puedes ver por lo que se ha enseñado, la figura de Jesús te invita, al menos te digo como ha sido enseñado, a que ya Él hizo todo y que por tanto pues ya no tienes que hacer nada. E incluso hasta hay doctrinas que animan a que como ya pagó todo, pues entonces tú la puedes seguir regando, ¿sí? Y bueno, pues no es así. De hecho, la puerta de entrada a este tema fue aquella instrucción que de manera personal el Eterno daba a su siervo cuando le hacía ver este tema en octubre, noviembre de 2020. Sí, ese tema me fue dado y hubo que esperar todo este tiempo para que finalmente el Eterno dijera, es momento, ¿sí? Y bueno, pues me llevaba a ver justamente Apocalipsis 14, 12, 13, ¿sí? Ahí vas a encontrar tú que habla de que la fe tiene un peso muy fuerte, es algo de suma importancia, porque es Apocalipsis 14, 12 y 13, sí, es Apocalipsis 14, 12 y 13. Pero ahí el peso que tiene es que, mira, es un libro que no ha sido todavía, no se ha convertido en hechos. Por tanto, es un libro de revelaciones. De hecho, Apocalipsis quiere decir revelación. Entonces, es un libro que no se ha cumplido. Y el hecho que te diga de que la paciencia de los santos, ¿sí?, son los que tienen los mandamientos. Bueno, los santos son los que tienen los mandamientos. Y se requiere de ese aguante esperanzador, vaya así. Porque eso es para vida eterna. Guardan los mandamientos, pero tienen la fe de Yeshua. Esa frase, la fe de Yeshua, fue la que dio la entrada a todo este tema, ¿sí? Y bueno, entonces volviendo a este tema de la samaritana, entonces Yeshua les hablaba como judío, de fondo, 3 palabras que se utilizan en el judaísmo, te lo dije el programa pasado: Jochma, Binah y Da'at. De hecho, Da'at es el conocimiento. Jesús hablaba de Da'at específicamente, ¿sí? Porque Da'at es precisamente la parte de conocimiento que te anima para poder hacer, ¿sí? Jochma es la primera, digamos, la primera parte que está en tu cerebro, la idea, etcétera, ¿sí? Binah es cuando tú empiezas a cavilar, a meditar, y bueno, viene el entendimiento, pero cuando llegas al saber, al conocimiento, entonces llegas a los linderos de la acción, ¿sí? Y entonces es lo que decía Yeshua: nosotros reverenciamos, nosotros honramos, ¿sí?, lo que sabemos, lo que conocemos. ¿Y conocían a quién? A Yahweh, a nuestro Padre Eterno. Y Yeshua nos lleva a eso precisamente, vaya así. Y bueno, el Rav Shaul nos habla muy claramente de que esto es en Romanos 12, 1, ahí lo dice, 1 y 2, que es un culto racional. De manera textual dice: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios,
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí? O sea, implica conocimiento, implica pensamiento, implica mente. Y todavía dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento, del nous, ¿sí? del pensamiento, de la mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces, estos dos pasajes, así unidos, nos hablan, porque Rav Shaul también era judío, ¿sí? El apóstol Pablo, vaya, también era judío, y hablaba también, lo que estaba detrás de sus expresiones era lo que te estoy diciendo, Jochma, Binah y Da'at, ¿sí? Entonces, esto es importante porque implica que esto es racional, pero no a la manera griega. Por eso de entrada te decía, suspende el razonamiento a la manera griega, ¿sí? Porque lo que se trata aquí es que nosotros nos abramos al entendimiento por la vía de la meditación, ¿sí? Por la vía de la reflexión de lo que estamos escuchando, ¿sí? Y luego, entonces, vayamos a la acción, porque además, lo que enseñó Yeshua, enseñó Torah, enseñó instrucción del Padre, no tiene como destino esencial el pensamiento para que se acumule ahí, no. El destino que tiene es acción en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, esto es necesario también entenderlo, ¿sí? Entonces, Yeshua también hablaba, en términos griegos, fíjate, en términos griegos hablaba de otro componente que se llama arrepentimiento. Y ese arrepentimiento tiene detrás de sí una palabra griega, metanoia, metaneo, ¿sí? Que tiene que ver con el pensamiento. Mira, en Mateo 3, ahí dice, y decía, este es Juan el Bautista, vuélvase en arrepentimiento porque el reino del cielo está presto a venir. Y en Mateo 4, ya de boca de Yeshua, fíjense lo hermoso de esto. El pueblo que camina en la oscuridad ha visto una gran luz. Los que moran en la tierra de sombra de muerte, una luz ha brillado sobre ellos. Desde entonces comenzó a exponer o a predicar Yeshua y a decir, vuélvanse en arrepentimiento porque el reino del cielo está cerca. ¿Qué quiere decir esto del arrepentimiento? Bueno, la palabra que se utiliza es metanoeo, ¿sí? Y metanoeo quiere decir pensar diferente. También quiere decir, en términos morales, sentir compunción o culpa, que es lo que te lleva al arrepentimiento. Y mira, eso lo puedes encontrar también en la parábola del hijo pródigo. Ahí puedes encontrar ya, digamos, aterrizado eso que te estoy diciendo, ¿sí? Entonces aquí habla también de un pensar diferente. Pero eso está limitado, porque realmente lo que hablaba Yeshua, la figura encapsulada dentro de Jesús, Yeshua HaMashiach, hablaba de algo más amplio, no solo de arrepentimiento, no solo el componente mental, sino la implicación completa del hombre, del humano, del Adán. Hablaba de Teshuvah, ¿sí? Hablaba de retornar al Creador, rompiendo el exilio en el cual se encuentra el hombre por causa de la transgresión, de la rebeldía, del error, del pecado, ¿sí? De la iniquidad, ¿sí? Eso es de lo que hablaba Yeshua. Y parte de
la manera de retornar al Creador por la vía de la corrección es el arrepentimiento, sentir esa compunción, como lo sintió el hijo pródigo, que fue y se gastó toda la herencia, ¿sí?, que le había pedido a su padre se la diera en vida. Fue y la malgastó, al punto que tenía que estar comiendo pues de lo que comían los cerdos, o no le queda más que esa opción, algarrobas, dice la Escritura. Y ahí es cuando cae en cuenta pues de que la había regado. Y es cuando nace la necesidad de volver, de retornar al Padre. Ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo de Teshuvá. Y es el ejemplo de arrepentimiento. Sí, pero esa parábola te lleva a ver que la manera de retornar al Creador es ir ante el Eterno y decirle: Señor, Padre Eterno, la regué. La regué, ya me di cuenta que la regué y aquí estoy. Vengo y me confieso culpable. No tengo nada que esgrimir en mi favor. Me arrepiento de lo que hice. Me doy cuenta del error que he cometido. Perdóname. Y ayúdame a yo no caer. Esto es parte de Teshuvá. El día de ayer me tocaba, le voy a poner ese término, ministrar en ese sentido a un creyente que no conoce de esto, como te lo estoy diciendo. Y hay un componente más que le decía, ¿ok? Si tú lastimaste a un prójimo, si tú lastimaste su hacienda, etcétera, le quitaste algo, le robaste algo, bueno, parte de Teshuvá es tienes que ir a pedir perdón y a otorgar perdón si es necesario, pero también restituir aquello que dañaste, si es restituible, ¿sí? En fin, eso es parte del Teshuvá, ¿sí? Entonces, como puedes ver, es mucho más amplio, ¿sí? Y me estoy deteniendo en esto porque esto es parte de la fe de Yeshua. Si tú analizas el programa pasado, te fui dando componentes de lo que es la fe de Yeshua, ¿sí? Entonces, como puedes ver, ¿sí?, en términos griegos, arrepentimiento implica cambio de la manera de pensar, ¿sí?, para que cambie tu manera de vivir. Pero Yeshua, cuando le dice a la mujer que fue encontrada en adulterio, vete y no peques más, ¿sí? Cuando le dice aquel caso en el que dice, deja tu ofrenda en el altar y ve, ponte cuentas con tu hermano, es Teshuvá lo que está diciendo Yeshua, ¿sí? Lo está enseñando Yeshua ahí, ¿sí? Y mira, dirás, bueno, ¿por qué no lo enseñó todo? Bueno, porque son conceptos que no se toman tan fácilmente y no se aceptan tan fácilmente. Tienen una profundidad y una amplitud que no es tan fácil agarrarla a la primera. Lo puedes escuchar y quizás mentalmente, pero para convertirlo en una manera de vida, una forma de vida, no es fácil, ¿sí? Y te lo digo por experiencia, por eso te lo estoy diciendo, ¿sí? Entonces todo esto, como puedes ver, tiene que ver con un cambio de cultura, con un cambio de mentalidad, ¿sí? Pero también parte de la fe de Yeshua está expresada en Mateo 5, versículos 17 y 18. Ojo con esto, porque estamos hablando de la fe de Yeshua, la que nos va a dar el acceso a vida eterna. En aquel tiempo dijo Yeshua a sus discípulos, no piensen que yo vine a anular la Torá, la ley. Mira, hago un paréntesis porque esto, ay, qué bárbaros, o sea, el mundo cristiano, cómo no se casó con la palabra ley, cuando realmente lo que habló aquí Yeshua es de Torá. Y Torá, el significado esencial es instrucción. Te lo he dicho muchas veces y hoy te lo vuelvo a decir. Quiere decir instrucción. Quiere decir dirección del Eterno para nuestras vidas. Enseñanza del Eterno para nuestras vidas. Y sí, implica ley, pero con un sentido práctico, para que vivas
bien y para que te vaya bien. Es un instructivo de vida la Torá. Te enseña a cómo vivir en este mundo como una preparación para el mundo venidero, para la vida eterna. ¿Sí? Y aquí Yeshua, un componente fundamental es esto que tú estás escuchando. Lo expresa de otra manera cuando dice, no busques primero el reino de Dios, sino su justicia, o primero su justicia, y todo lo demás se vendrá añadido. Está hablando de esto también, ¿sí? Te está hablando de buscar la Torá del Eterno, el gobierno del Eterno. ¿Cómo te va a gobernar el Eterno? Haciendo Torá, ¿sí? Entonces, mira lo importante, mira el componente fundamental de la fe de Yeshua. Por eso el tema hoy se llama, la fe de Yeshua implica hacer la voluntad del Eterno. Y eso fue lo que vino a hacer Yeshua, eso fue lo que vino a enseñarnos, ese fue el legado pedagógico y didáctico que nos dejó a nosotros quienes somos sus discípulos. ¿Sí? O sea, entiéndelo. Y mira, hay una moda que hace poco tiempo ha comenzado a tomar auge. Y esa moda dice que hay que volver a las sendas antiguas. Pero ocurre que en los hechos, lo que se ha dado solamente es el cambio a los nombres santos. Porque no se conoce la Torá y muy apenas se le presta atención al Nuevo Testamento. Incluso mira los evangelios. Dirás, ¿cómo? ¿Qué está diciendo este cuate? ¿Sí? Porque ¿en qué se sustenta esencialmente el cristianismo? En las palabras del Rab Shaulo. La doctrina de la gracia enseñada abierta, encubiertamente, se sustenta en Shaulo. Pero Shaulo no murió por ti. Shaulo no murió por Adán. No. Quien murió fue Yeshua. Entonces, ¿por qué se demeritan las palabras de Yeshua? ¿Por qué se demerita la instrucción de Yeshua? Tú acabas de escuchar, no vino Él a anular la Torah, sino a cumplirla. Y dice, en verdad les digo que hasta que el cielo y la tierra se vayan, pasen, ni una letra o un punto será abolido, quitado de la Torah o de los profetas, porque todo será cumplido. Fíjate, esa es la fe de Yeshua. Ahora, ¿qué significa esto de las sendas antiguas? Mira, esto está en Yahoo, en Jeremías 6:16. Ahí lo encuentras. Dice así: así ha dicho Jehová. Por cierto, mira, a esto de los nombres. Si realmente se metieran a leer Torah, se le metieran a estudiar la Tanaj, no dijeran Jehová, dijeran Jehová, Jehová. Así está escrito en hebreo. Cuando tú vas a este pasaje que te estoy leyendo, cuando te vas al hebreo, vas a encontrar Jehová, no Jehová. La J no existe en esta palabra que ellos utilizan. Es una yod, digamos, es una Y, o suena como una Y, Jehová. ¿Sí? Si lo transliteras, es decir, lo pronuncias en nuestro idioma, con las letras de nuestro idioma, con el alfabeto de nuestro idioma, sería Jehová. ¿Sí? Así ha dicho Jehová: párense junto a los caminos, vean y pregunten por los senderos eternos, Olam. Ahí dice senderos eternos. Sí tiene que ver con la antigüedad, pero el significado esencial es eternos. Y pregunten por los senderos eternos. ¿Cuál es el camino bueno? Vayan en él y encuentren descanso a vuestras almas. Pero ustedes contestan: no iremos. Pregunten dice, los senderos eternos, y pregunten cuál es el camino.
Y mira, déjame te digo cuál es el camino. Torah, instrucción del Eterno, dirección del Eterno, enseñanza del Eterno, porque a la Torah se le llama también camino, pero también se le llama luz, también se le llama verdad y también se le llama vida, porque ahí está la vida. Por eso es un instructivo de vida, mi hermano. Los senderos antiguos, en la expresión módica que te acabo de decir, en la expresión de moda que te acabo de decir, sí, realmente habla de la Torah, sí. Y luego dice, en el versículo 17, pondré sobre ustedes atalayas, presten atención al sonido del cuerno, del shofar. Pero ustedes contestan, no pondremos atención. Y en el 18 dice, pero por eso oigan las naciones y sepa la congregación lo malo que hay en ellos. 19, oye tierra, he aquí yo traeré mal sobre este pueblo, fruto de su pensamiento, porque mis palabras no ha prestado atención y mi Torah la desecharon. ¿Qué pasa en las congregaciones cristianas? Si quieren seguir la fe de Yeshua, tienen que volverse a la Torah, volver a las sendas antiguas, a los senderos eternos, es volver al camino bueno, y el camino bueno es la Torah. Y la Torah, siguiéndola, en la capacidad que nos dio Yeshua para poder cumplirla, es para vida eterna, es mérito para vida eterna, mis amados hermanos. Y Yeshua fue enfático de distintas formas acerca de la Torah. Sí, está y no está, lo que te decía. O sea, necesitas ver la fuente de la cual Yeshua abrevó terrenalmente para poder hablar su doctrina. ¿Cuál fue? Torah. ¿Cuál fue? Tanaj, es decir, la Torah más los libros proféticos, lo de los profetas, en todo lo que llamamos el Antiguo Testamento. ¿Sí? En Mateo 12:50 dice, todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Es decir, te hace parte de la familia celestial, mi hermano, mi hermana. El hacer la Torah, la voluntad del Eterno, te da acceso a la familia celestial. Ahí lo está diciendo Yeshua, no lo digo yo. Y mira, en Juan 5:30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Lo dice Yeshua. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Date cuenta cuál es la fe de Yeshua. Esa es la fe de Yeshua, la estás escuchando de su propia boca. En Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces te das cuenta, ¿sí? ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que hay detrás de las palabras de Yeshua? Emuná. Fe plena y absoluta en su Padre Yahweh. Y como tu maestro, como mi maestro, nos corresponde emularlo, hacer lo mismo que Él nos está enseñando, lo que Él nos mostró. Lo que hace Yeshua es, aquí, detrás de sus palabras también hay bitajón, esa palabra hebrea que quiere decir confianza, plena confianza en el Eterno. No hay punto de duda en Yeshua. Tuvo claro su propósito al ser enviado a esta dimensión terrenal. Y lo dijo él también muy claramente. ¿Lo quieres escuchar? Lucas 4.
Versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y lo tuvo muy claro, y tal fue la obediencia a la voluntad del Eterno, que fue a la cruz para que nosotros tuviéramos la oferta de salvación y vida eterna adelante, para que tuviéramos la oferta de justificación. Si decidimos aceptar esa oferta de creer en su nombre y de hacer la voluntad del Eterno. Y además te reta que compruebes el origen de sus palabras, de lo que él enseñaba dentro y fuera de los lugares de reunión del pueblo al que vino a rescatar, el pueblo judío, ¿sí? Es decir, de sus sinagogas, de sus templos. En Juan 7, 16 al 18 lo dice. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Aquel que me envió. Te lo subrayo. Aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Elohim conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Fíjate el criterio que se sigue. Ojo, mi hermano y mi hermana, y entiende este pasaje. Si tú haces la voluntad del Eterno, si tú te animas en hacer la voluntad del Eterno, podrás tú probar las palabras que escuchas en el púlpito, en la congregación en la cual tú acudes. En el versículo 18 dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No hay en él injusticia. Otro componente de la fe de Yeshua y un componente que debería estar en nosotros. Tenemos nuestra fe en Yeshua, por supuesto, eso es indudable, creemos en él, pero tenemos la fe de él. ¿Haces justicia o injusticia? ¿Haces injusticia decididamente o haces injusticia en el proceso de perfeccionamiento? Son cosas muy distintas, ¿sí? Entonces, fíjate, esto es de lo cual hablaba Yeshua, ¿sí? Esto de lo cual Yeshua nos vino a enseñar. Y en esa fe de Yeshua hay un componente, y lo expresa en Juan 17. El capítulo 17 del libro de Juan para mí es una muestra de la fe de Yeshua. Una muestra clarísima de la fe de Yeshua. ¿Qué nos vino a decir a nosotros, sus estudiantes, sus alumnos, su talmidín? En el versículo 3 dice: y esa es la vida eterna. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ojo, porque aquí hay un peso en sus palabras, es categórico en sus palabras. Por eso hay que no oírlas, sino escucharlas, ponerles atención, y la atención te lleva a la reflexión y a la meditación. Y después a la comprobación de lo que te estoy diciendo. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien has enviado. Fíjate. O sea, a nosotros nos corresponde conocer al único Dios verdadero. Nuevamente, el componente mental, el componente cultural, el componente racional, el componente de razonamiento, pero no a la manera griega, ¿sí? Porque entonces vas a querer sentir a Dios, ¿sí? Que sea sensible a ti, y Dios es espíritu. Nuestro Elohim es espíritu, y eso solamente es posible en conexión espiritual, viviendo
no de forma natural, es decir, no en la carne, sino en el espíritu. ¿Sí? Ojo, el único Dios verdadero y su enviado. ¿Sí? Y luego dice, he manifestado tu nombre a los hombres. Y también dice, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Todas las cosas que me has dado proceden de ti. Otro componente de fe. Todo lo que nos es dado procede del Eterno. Todo. La bendición y la aflicción. La bendición es un deseo del Eterno. La aflicción es algo necesario para que te animes a corregir tu vida. ¿Sí? Entonces date cuenta, mi hermano, mi hermana. ¿Sí? ¿Cuál es la fe de Yeshua? Hay más. O sea, el tema difícilmente se agota en una sola reunión, en una sola sesión. De hecho, mira, en Comprendiendo el Evangelio llevamos 3 años en el tema de comprender el Evangelio y no se ve fin. Algo semejante ocurriría con el tema de la fe de Yeshua. Agotar cada perspectiva, cada componente de él, nos llevaría buen tiempo. ¿Sí? Entonces, mi hermano, mi hermana, volvemos al tema de la justicia y la injusticia. En Yeshua no había injusticia. Había justicia, rectitud, mandamientos, porque la justicia y la rectitud aluden a hacer la voluntad del Eterno, y la voluntad del Eterno es cumplir sus mandamientos. Esos 10 mandamientos más otros más. Es decir, Torah. Entonces, como podrás ver, se trata de que al tener la fe de Yeshua, nuestra manera de vivir, de obrar, de caminar, de hablar, de pensar, de aconsejar, etc., deberá ser apegada estrictamente a la voluntad del que envió a Yeshua. Siendo Él nuestro Maestro, nos enseña a hacer la voluntad del que le envió, su Padre. Y ahora nuestro Padre por la adopción que nos ha sido dada, por creer en el nombre de Yeshua. Paternidad que solo se hizo posible por su sacrificio y el pago de sangre que hubo para que hubiera remisión de pecados, nuestros pecados, es decir, libertad, perdón y vida. Yeshua como la vida misma. Y todo ello es lo que hace posible la promesa de vida eterna que nos hace nuestro Mashiach. ¿Sí? ¿Ves por qué tiene tanto peso el tema de la fe de Yeshua? O sea, hay más que decir y eso ya te toca a ti ir a escudriñarlo. Date esa oportunidad, date ese privilegio y permite que el Espíritu de Elohim te lleve a donde Él quiera llevarte. ¿Sí? En Apocalipsis 14, 12 te lo referí y lo dice textualmente. Apocalipsis 14, 12 y 13. Aquí está la paciencia de los santos. Paciencia, palabra clave. Un aguante esperanzador y alegre, ¿sí? Resistiendo confrontando a las entidades espirituales de maldad que pretenden impedir que el reino del Eterno se asiente en tu vida. Enfrentando el reto de ser valiente y esforzado por poner por obra la voluntad del Eterno. Eso es lo que está diciendo aquí. Y continúa. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan, fíjate quiénes son los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim. Y la fe de Yeshua. ¿Sí? ¿Por qué los mandamientos de Elohim? Porque la Torah seguirá con quien la cumplió.
hasta el mundo venidero. Eso es lo que está diciendo Yeshua. ¿Sí? Por eso en el versículo 13 dice, oí una voz que decía desde el cielo, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, de sus afanes, de su estrés, etc. Porque sus obras con ellos siguen. ¿Y cómo se hacen las obras? Con fe. Nuestra fe necesita de obras. Requiere ser evidenciadas en obras. Requiere testimoniarse. Y en Apocalipsis 12, 17, ahí está escrito esto que te estoy diciendo. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Cuál es la descendencia de ella? Los que guardan los mandamientos de Elohim, y ojo con esto, y tienen el testimonio de Yeshua. ¡Sas! La fe de Yeshua y el testimonio de Yeshua. Inevitablemente, la fe de Yeshua que está en ti requiere de testimonio. Quiere decir que debes tener evidencia de esa fe. Y la evidencia tiene que ver con la reputación. Y la reputación tiene que ver con cómo se habla de ti. ¿Cuál es el prestigio que hay de ti? ¿Cómo te ven los demás? Todavía con un pie en el mundo y el otro queriendo caminar en las sendas eternas, en el camino bueno. ¿O te ven a Yeshua, la luz de Yeshua en ti? De eso habla esto. Fíjate entonces lo que implica la fe de Yeshua. Implica hacer la voluntad del Eterno. La voluntad de nuestro único Dios. ¿Te das cuenta? Por eso, nuestro credo no es el que inventó Roma. No. Nuestro credo es Shema Israel. ¿Sí? Jehová Elohenu, Jehová Echad. Jehová, que es nuestro Dios. Jehová es uno y único. Eso fue lo que enseñó Yeshua. Y esa es la base fundamental de su fe. Y por tanto, esa es para nosotros también la base fundamental de nuestra fe, que es la fe de Yeshua. Muy bien, mis hermanos. Ay, de veras, que disfrute poder traer esto a ustedes. Es una delicia. Muy bien, el tiempo se ha terminado y ya bueno, saludo rápidamente a mi hermanita Cielo Gallegos, mi hermanita Ninfa, Héctor, Felipe, mi hermanazo, mi hermano Mario Portillo, saludos hasta Texcoco, mi hermano, un gusto que estés por aquí, mi hermano, Rosa María Vega Cruz, Rocío Cali, mi esposa, gracias amor por acompañarme, hermanita Irma Hinojosa, Cristi Perales, mi hermanita Julia Valdés, Claudia Reyes Torres, en fin, y todos aquellos que sé que están conectados, que no han publicado algún comentario, pero bueno, rica palabra han recibido este día, y no porque le diga yo, sino porque el Eterno ha enviado la palabra que necesitabas escuchar, la palabra que redarguye, la palabra que confronta, la palabra que cuestiona y cuyo efecto es la necesidad de hacer teshuvah, es decir, de retornar al Creador por la vía de la corrección de tu vida, de nuestras vidas, ¿sí?
En los próximos programas veremos cómo usar esta fe. Nos vemos el próximo miércoles. Un gusto estar con ustedes. Les habló Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua, sirviendo en Jama Ministerios, congregación judío mesiánico nazarena, ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para México y transmitiendo para todo el mundo desde esta localidad. Shalom.